Incorporando. Bien. Bueno, agradecemos que se hayan conectado. Esta es una serie de charlas técnicas o seminarios que nosotros le llamamos. Los que son de INTA Junín ya lo conocen, ya sabemos de qué se trata. Para los que no sean asistentes habituales a estos seminarios, a partir de ahora, ya hace un tiempo, hemos empezado a difundirlos, a comunicarlos hacia el exterior, hacia no solo a INTA, sino a otra gente que quiere incorporarse, de acuerdo a la temática. Es todos los jueves, primer jueves de cada mes, a las 14:30. Es una charla técnica, es generalmente un trabajo de divulgación, o sea que tomamos una temática y contamos lo que estamos haciendo, cuál es el objetivo y hacia dónde estamos apuntando, digamos, en el futuro. Hay distintos temas, van a ser muy variados, vamos a tratar de ir poniéndolos con anticipación. Hay temáticas de riego, de controles biológicos, agroecosistemas, técnicas específicas como son el uso de mecanización en frutales, en vid, prevención de enfermedades, distintos manejos biológicos, de controles biológicos, distintas técnicas que se están usando en frutales, en vid, en la unidad. O sea que está generalmente vinculada con la unidad, nuevas plagas que aparecen, enfermedades. Bueno, esas temáticas las vamos a ir tocando cada jueves, cada primer jueves de cada mes, a partir de las 14:30 y durante un periodo que queremos no se extienda más de la hora, en la cual ustedes van a poder hacer preguntas por chat o directamente al cerrar la charla, hacer las preguntas que quieran pertinentes. Así que bueno, bienvenida a todos, los que ya nos conocen, les agradecemos que sigan permaneciendo con nosotros, y a los nuevos les agradecemos que estén hoy. Así que bueno, damos paso a Dayana Mateo, que es una de las personas que está vinculada al riego dentro de la unidad, y nos va a dar una charla sobre el tema de la famosa crisis hídrica que algunos han mencionado en alguna ocasión, y hoy nos va a contar qué es lo que están haciendo y qué sugerencias se pueden hacer para el futuro. Dayana, todo tuyo. Estás muteada. Ahora sí. ¿Ahora me escuchan? Sí, bárbaro. Buenas tardes. Para los que no me conocen, yo trabajo en la experimental del INTA de Junín. En esta oportunidad voy a hablar sobre un proyecto de riego que estamos llevando a cabo en conjunto con la experimental Mendoza y la consulta. Algunas cosas van a ser específicas de acá, de nuestra zona, y voy a hablar un poco más de lo que es el Tunuyán inferior, pero bueno, por ahí hay algunos ejemplos que son de otras zonas, y la idea es mostrar cuestiones prácticas de algunos trabajos que hemos ido haciendo con productores, y bueno, y mostrarles un poco cómo es el esquema y la forma de trabajo de este proyecto. A ver, ahora les comparto y empezamos. Ahí está. Bueno, como lo decía recién, el título es Experiencias en diagnóstico y mejora de riego, porque es contarles algunas cosas que hemos ido viendo y cómo las abordamos y tratamos de solucionar. Bueno, un poco para poner en contexto lo que es la agricultura bajo riego. Esto es a nivel mundial, del 100% del área cultivada, el 20% está bajo riego, pero produce el 40% de los alimentos que consumimos en el mundo. Entonces su importancia relativa es importante, y también pone de manifiesto el valor sería, o la importancia del riego como del agua en realidad, como un elemento en la producción, digamos, importante. Bueno, el porcentaje de agua dulce en Argentina. Acá, como vemos, esta es la distribución, y el 74% del agua disponible se utiliza en agricultura y ganadería.
Entonces siempre, o en un momento estuvo muy en foco, el sector agrícola ganadero como una fuente, digamos, como una fuente no, como un sector que derrochaba el agua. Sin embargo, bueno, cuando lo vinculamos a la parte de alimentos, es como que no es un derroche en sí mismo, entonces, bueno, empezó a verse de otra manera, pero un poco en un momento fue como que cuando se pusieron estos números sobre la mesa fue como bastante, eh, es muy importante, digamos, el porcentaje que ocupa la agricultura en el uso del agua. Esto es en la Argentina, en el mundo es muy similar y en la medida que el país es más desarrollado, obviamente es mayor el porcentaje al sector industrial y población. Bueno, como les dije, un poco voy a estar sesgada a la cuenca del Tunuyán, pero más o menos el panorama es similar en todos los ríos de Mendoza. Acá se muestra una serie desde el 2010 hasta el 2021, donde se ve el derrame en una sección de aforo del Valle de Uco, que es el río Tunuyán. Bueno, se ve que desde el 2010 estamos por debajo de la línea de puntos, que es la media, digamos. Entonces, esto ya, como lo dicen por ahí en irrigación, es como la nueva normalidad, ¿no? No tenemos que tomarlo así como, como un caso eventual, sino que es como una cuestión ya, una tendencia. Esto un poco es cómo fue distribuida el agua la temporada pasada. Lo que quería marcar acá es que viendo el número de la dotación del río Mendoza y el Tunuyán superior e inferior, cuando vemos ese valor está muy cerca o es muy similar, esto es dotación, digamos, eso es lo que entregan en el dique. Es muy similar a la demanda del cultivo anual. Entonces, si de ahí nosotros empezamos a descontar las pérdidas que puede haber en el sistema, que van a ser mayores o menores de acuerdo a la infraestructura que tengan los canales, bueno, me quedo que ya estoy regando en déficit porque me están entregando en la boca del dique este volumen de agua, digamos. Entonces ya del vamos sabemos que estamos con menos agua de la que necesitan nuestros cultivos. Bueno, esto es de antes de ayer. Acá los relojitos que tenemos arriba muestran el porcentaje de agua que tiene el carrizal, el de la derecha, es el 54% del volumen útil, y el reloj del medio nos dice los hectómetros cúbicos, son 175, dice acá, lo he puesto 174, bueno, un error ahí. Es la mitad de la capacidad máxima. Esto por ahí es apresurado, digamos, hablar de pronóstico en este momento, porque bueno, falta todavía una parte importante del periodo de acumulación de nieve, pero si lo comparamos con el año pasado, estamos un poquito por debajo del volumen que Sí, había en no este era más o menos, momento en yo el estoy con Carrizal. el... Bueno, acá podemos ver, no quiero ser pesada, pero esta es una proyección de, de lo que tendría el Carrizal, digamos, a septiembre. Es una estimación, no es real. Está medido en tiempo real. Las líneas violetas son los afluentes que van llenando el dique, que muy poco lo van llenando en esta época. Y las líneas celestes son la proyección a cómo llegaríamos al máximo volumen. Esto también, de nuevo lo digo, hay que tomarlo con pinzas porque todavía falta gran parte del periodo, pero bueno, si lo comparamos de nuevo con el año pasado, estamos como un poco peor. Y acá muestra, este es un registro de una estación nivométrica. Estos datos se publican en el boletín de irrigación, así que cualquiera puede acceder que tenga curiosidad. La línea roja representa lo que ha nevado en el 2022. Y la línea punteada eh, es la media histórica, digamos, la media histórica de las nevadas en esta estación nivométrica. Hay 3 estaciones que miden la nieve en el Tunuyán. Eh, como ven, estamos por debajo de la media. Si lo comparamos con el año pasado, estamos un poquito mejor. Bueno, no lo veo en la línea negra del año pasado. Creo que es esta. Si es esta, estamos un poco mejor. Pero bueno, eh,
como digo, lo que tendremos que ver es como el contexto general y no apresurarnos, digamos, porque el pronóstico real se tiene un poco más adelante. Bueno, en base a todo esto que les he ido contando, de la crisis hídrica, de la menor disponibilidad de agua, lo que veíamos nosotros aparte y lo que era nuestra área de trabajo es que los productores regaban con baja eficiencia de riego, o sea, que la eficiencia de riego intrafinca era baja, digamos. Los productores no están tan preocupados todavía, o sí están preocupados, pero eh, no tienen tan ajustado, algunos, no voy a decir la mayoría, pero con algunos les voy a mostrar algunas experiencias y con algunos hemos visto que están muy bien ajustados algunas cosas y otros por ahí son pequeñas cosas que hay que retocar. Pero en base a estudios previos, veíamos que hay una brecha entre los valores reales de eficiencia de riego y valores potenciales entre un 10 y un 40%. Entonces, ese 10 y 40% nos permite trabajar para mejorar el uso del agua. Bueno, nada más que eso. Acá estamos como una eficiencia promedio del 65% y tenemos un potencial del 80% con esa variación que yo les comentaba recién. Bueno, en base a esto, presentamos un proyecto en INTA en el que estaban involucradas las estaciones experimentales que les mencioné, La Consulta y Mendoza, y la idea era acercar tecnologías ya existentes, en la mayoría de los casos ya existentes y de bajo costo, de aplicación a productores. Y con eso ayudarles o acompañarlos en la mejora del uso del agua. Bueno, esto más o menos ya lo comenté. Aquí está el área, digamos, de trabajo nuestra. Nos hemos dividido de acuerdo a la experimental en la zona sobre todo en la zona de donde tomamos los productores y hacemos los trabajos de diagnóstico. Bueno, estos son los departamentos que involucran la cuenca del Tunuyán inferior y superior también, perdón. No voy a... bueno, la distribución de algunas de las fincas donde hemos ido realizando las evaluaciones. Les voy a contar rápidamente en qué consisten las determinaciones que hacemos en campo. La idea es ir en el momento que están regando, tomar la velocidad de infiltración, que eso nos va a permitir caracterizar el suelo, la velocidad con la que infiltra el agua en el suelo. Vamos a poder saber la textura y, bueno, un poco la textura, la compactación, el nivel de compactación y los parámetros de infiltración. Bueno, otra de las determinaciones es el nivel. A lo largo del surco Melga tomamos en varios puntos la cota con un nivel. La humedad de suelo es muy importante y se toma una muestra antes y después del riego. Y lo que hacemos es tomarlo en la cabeza cerca de donde ingresa el agua, en el medio y en el pie, digamos, al final del surco. El aforo, para saber la cantidad de agua que recibimos. Hay distintos métodos para aforar. Tenemos aforadores de acequia, como el que está a la derecha, que sirven para mayores volúmenes, aforadores de surco, que es el que está acá abajo. En el caso que no podamos introducir un aforador, se puede aforar por compuertas. Y en esta foto de acá abajo tenemos un molinete o velocímetro que nos permite saber la velocidad del agua y a multiplicarlo por el área al pelo del agua podemos saber el caudal. Bueno, y otro método que no está acá es el método del flotador, que es un poco menos preciso, tiene un poco más de error, pero en algunos casos es lo que se puede hacer. Bueno, luego se mide el avance a lo largo del surco, se colocan estacas equidistantes y se mide el momento en el que va llegando el agua a cada una de esas estacas. Lo ideal es hacerlo en varios surcos, porque ya después vamos a ver que es uno de los problemas que se vio en algunas evaluaciones. Y el receso, que es el momento en el que va desapareciendo, y lo hacemos de la misma forma que el avance, a lo largo del surco. Aquí está el resumen de las determinaciones.
Una vez que obtenemos todo esto, bueno, lo sistematizamos, lo evaluamos el resultado, nos da un resultado de eficiencia y después tratamos de modelarlo y de que el modelo nos explique lo más cerca de la realidad lo que nosotros vimos en el campo. Que lo que bueno, un poco voy a contar así lo que nos permite. Este es un modelo, es un programa que se llama Windsurf, que utiliza un modelo del servicio del USDA. Lo que tratamos de hacer y para lo que nos sirve esto es para simular distintas condiciones, variar algunos parámetros y tratar de mejorar o modificar los valores vistos en campo en el diagnóstico, digamos. Bueno, como resultado de la evaluación tenemos la eficiencia de aplicación, de almacenaje, la eficiencia de aplicación que nos dice un poco cuáles fueron las pérdidas de agua, nos va a indicar eso. La de almacenaje nos indica si el agua que aplicamos es suficiente o no para las plantas. La de distribución, la uniformidad a lo largo del surco, pues nos compara cómo es el agua infiltrada en el pie y la media, y la lámina media. Y la eficiencia de conducción que nos va a decir, nos dice las pérdidas en conducción. Y bueno, en base a estos datos, hacemos las variaciones en algunas variables, como les dije recién, y vamos obteniendo algunas situaciones mejoradas. Bueno, acá eh, les voy a contar una experiencia de un espaldero en Montecaseros. Montecaseros es una zona bastante arenosa. No sé qué pasó que se trabó, pero bueno, les sigo hablando. Para que entendamos este esquema que les estoy mostrando, es la simulación del riego tal como lo medimos en el campo. A ver si puedo volver a poner. A ver, perdón, voy a volver a ponerlo porque anda muy lento. Deja de compartir y volver a compartir. A ver. Bueno, ahora no lo puedo... Ay, a ver. Bueno, lo que vemos arriba es cómo va avanzando el agua en el surco. Aquí estamos en la entrada del agua. Lo que le voy a llamar yo seguramente, sin darme cuenta, es la cabeza. Y el final del surco, el pie. Acá, como ven, se ve entre los 20 y los 40 metros, se ve como que el pelo de agua sube. Esto quiere decir que en esta zona hay un bajo y el agua se acumula más cantidad de agua. Un poco el agua nos va marcando cuáles son las zonas bueno, eso es sabido, pero nos va marcando cuáles son las zonas más bajas, más altas, nos marca la pendiente. Y lo que vemos abajo es cómo se infiltró el agua, hasta dónde llegó, y la lámina que yo necesitaba es la lámina que yo quería aplicar o que necesitaba mi cultivo en ese momento, es la línea recta. Bueno, como les conté recién, tenemos algunas variables susceptibles de ser modificadas, algunas más fáciles de modificar en el campo y otras más difíciles, pero en base a esto, nosotros con lo que vemos, en este caso, el resultado de esta eficiencia, está acá a la derecha, nos dio 49% la eficiencia de aplicación, esto significa que es bastante mala, y la de almacenaje bien, lo que quiere decir que está bien, o sea, el cultivo no va a sufrir ninguna falta de agua, y la distribución también es bastante buena. Bueno, igualmente la eficiencia general fue del 49% porque me está castigando mucho esta pérdida que yo tengo de lámina en profundidad, que yo no quería aplicarla. O sea, que no necesitaba, no que no quería. Bueno, en base a eso propusimos la modificación. Bueno, tenemos dos caminos. Una es la modificación del tiempo de riego y otra es la modificación del caudal. En los dos casos lo que necesitamos es disminuir el tiempo o el caudal
para que la lámina percolada en profundidad o que no puede ser aprovechada sea menor. Entonces nosotros tenemos, si vemos a la derecha, yo les voy a mostrar algunas cosas como esquemáticamente tengo el dibujito de la derecha, así que si lo entendemos ahora, tenemos que imaginar que la primera planta está al principio de la hilera, la última planta está al final, y abajo vemos cómo se infiltra el agua en profundidad, la línea de puntos también era la lámina que yo requería, y la línea celeste, hasta donde llega lo celeste, es la lámina infiltrada. Esa era mi situación inicial, con una pérdida grande en profundidad, y yo lo que quiero lograr es que mi lámina aplicada se parezca a mi lámina requerida. Bueno, el retoque de nivel, que está como una cuestión a realizar, porque se veían esas irregularidades que les comenté. Bueno, un poco para mostrarle, estaba muy ordenado, como se ve en la foto, estaba bastante ordenada la sistematización del riego en la finca, entonces esto nos permitió, en este caso, avanzar un poquito más en las recomendaciones. Como yo les dije, el modelo nos permite variar distintos tiempos, distintos caudales y aplicar, o sea, aplicar sin necesidad de hacerlo en el campo. Antes podemos probar distintas estrategias. Entonces, lo que hicimos acá fue simular distintos tiempos de riego y aplicamos distintas láminas de riego, por supuesto. Entonces, dentro de los parámetros del sistema, esto va a ser específico para este cuartel que evaluamos nosotros. Lo que pudimos darle a él, que por ahí podría ser una herramienta, ya les voy a contar bien por qué, fue esta cuestión de que si regamos lo que le llaman riegos volantes o riegos rápidos entre 50 y 65 minutos, estamos aplicando una lámina relativamente pequeña que es como más adecuada a momentos de baja demanda, que puede ser la primavera o el otoño. Cuando aumento el tiempo de riego, el tiempo de aplicación del riego, yo le llamo desde que entra el agua en el surco hasta que corto el agua. Entonces, esos minutos son los minutos que tiene que haber agua en mi tapada, en mi grupo de tapadas o bueno, lo que sea que esté mi unidad de riego. Si yo aumento el tiempo entre 75 y 95 minutos, doy un riego más pesado y más adecuado para momentos de mayor demanda. Entonces, esto por ahí, lo que les mostré recién, a ver, sí. Bueno, ya enseguida vuelvo a lo que les quería decir, pero otra de las cuestiones que podemos hacer o que le pudimos entregar a él como una herramienta de manejo, es variar el caudal con el número de tapadas que se regaban en simultáneo. Él estaba regando 4 tapadas en simultáneo. Como ven acá, bueno, no le demos bolilla al caudal, pero la lámina aplicada era de 81 milímetros y es una lámina adecuada para momentos de primavera-verano, porque 81 milímetros es bastante grande. Y si yo achico la cantidad de tapadas, le doy un volumen mayor de agua y una lámina de 100 milímetros más adecuada para momentos de mayor demanda. Son dos caminos para llegar a lo mismo, digamos. Una es por tiempos más cortos o más largos con la misma cantidad de tapadas o más o menos tapadas regadas en simultáneo. Son cuestiones de manejo que nos llevan al mismo camino. Bueno, una cosa que les quería contar es que, no les dije al principio, pero la lámina requerida, en ese caso, cuando les mostré la simulación inicial, era de 40 milímetros porque venía de una lluvia de hacía poquitos días, unos días antes, y el suelo estaba húmedo. Entonces, con el suelo húmedo bajaba mucho la lámina, o sea, bajaba mucho la necesidad del cultivo y la cantidad de agua que podía retener ese suelo. Entonces, por eso es que por ahí nos dio, yo les dije que era un riego bastante ordenado, y por eso nos dio un poco en exceso ese riego, y por eso es que decidimos darle todas estas herramientas de manejo, porque ellos tenían bien, digamos, tenían bien ajustado el riego, sabían la lámina que estaban aplicando, porque la lámina que ellos estaban aplicando era muy cercana a la que querían. Acá les cambié la lámina, se las puse como a una lámina más común, sin la ocurrencia de lluvia, sería de 80 milímetros, estaban aplicando muy cerca de esa lámina.
pero no tenían o no se han dado cuenta que en ese momento podrían haber dado un riego más liviano porque el suelo tenía un contenido de humedad importante, que esto por ahí vale la pena tenerlo en cuenta. En el caso de precipitaciones, digamos, creo que esta no sé si me acuerdo mal, pero era entre 30 y 30 milímetros, 35 milímetros, una cosa así, 40 milímetros. No todas las precipitaciones son tan... Esta era importante, digamos, no es tan frecuente que llueva, o por ahí en verano sí, pero por eso la idea es tenerlo en cuenta y él em, podría haber regado mayor superficie en ese momento de haber acortado los tiempos de riego. Bueno, en este caso lo que hicimos en esta propuesta, digamos, es mejorar el nivel, hacer esos retoques de nivel, con lo cual no se ve esa infiltración del agua mayor en algunos puntos y menor en otros puntos, sin cambiar la pendiente, solamente emparejando el suelo. Y logramos una eficiencia alta de aplicación. Como les dije, en este caso lo que hicimos fue dejarle como que siguiera regando con esos mismos tiempos, excepto que si veía alguna cuestión distinta o alguna humedad distinta, podría modificar esos tiempos. Bueno, ahora les cuento otra experiencia en espaldero en vid. Acá les muestro este esquema porque, bueno, este es como una vista en planta de cómo recibe el agua por la sequía principal. No sé si esta era Lijuela, me parece, no me acuerdo bien, pero bueno, en una sequía. Acá tenía la compuerta y esta era la sequía regadora donde nosotros evaluamos la parcela, es la de la izquierda arriba, digamos, la última. El problema que tenía, bueno, acá a lo mejor se puede ver en la foto, es que la sequía, la compuerta de ataje estaba subdimensionada y pasaba gran parte del caudal, en este caso era 37 litros por segundo, era casi el 20% del agua que recibía, pasaba por encima de la compuerta, por los costados, por cualquier lado y se iba y no es que no me servía porque seguía en la propiedad, pero no iba a donde el regador quería que fuera, digamos, a regar. Entonces, esas en definitiva se cuentan como pérdida. Lo que hicieron en este caso es mejorar la dimensión de la compuerta, agrandarla un poco y bueno, resultó que pudieron distribuir el agua a donde querían. Otra cuestión que vimos en esta finca es no presentaba la reguera bien definida. Acá como se ve en la foto, abría el agua desde la sequía principal al surco y pasaba por el surco que estaba enfrente, pero los surcos de los costados no recibían agua. ¿Y qué pasaba? Entonces yo tenía 3 horas de riego, creo que eran 3 horas y media, si mal no recuerdo, eh, en las que tenía agua en el surco central y los surcos laterales tenían agua durante 1 hora. Esa diferencia entre tiempos de permanencia del agua son tiempos de lámina también, o sea, son distintas láminas que yo apliqué en un surco y en el otro. Entonces, esa desuniformidad, por no tener una reguera marcada, es como importante. Yo le estaba aplicando 1/3 del agua a una hilera respecto de la que está al lado. Ah, bueno, a ver, ¿qué pasó? Bueno, no importa, igual sí. Bueno, en este caso, el perfil o lo que surgió del modelo del riego actual se ve acá a la izquierda, es cómo iba avanzando el agua a lo largo del surco, acá cómo se infiltró, y lo que vimos en este caso, cuando evaluamos este evento de riego, es que se observaba un déficit en la cabeza. Yo las plantas que tengo al inicio del surco estaban en déficit, las que tengo al final quizás estaban con exceso. La eficiencia general de la finca fue mala, fue del 25%. Y lo que propusimos, bueno, acá a la derecha luego muestro el esquema de cómo era la distribución del agua, que es lo mismo que vimos recién. Y en la foto se puede ver, perdón,
cambié. En la foto se puede ver cómo incluso, bueno, las plantas, acá están chicas, pero la cebada que había sembrado al medio se ve mucho más chica en la cabeza y en el pie llegaba a la altura de los alambres, que se ve al fondo un poco más verde. Bueno, un poco el verdeo estaba mostrando esta situación de déficit en la cabeza. Bueno, lo que propusimos acá, o la mejora, digamos, necesaria hacer, era cambiar la pendiente. En este caso, bueno, un cambio de pendiente es como por ahí lo más costoso. Yo les dije que la mayoría de los casos eran cuestiones de bajo costo. Esto por ahí implica un movimiento de suelo más importante, pero el tema de la pendiente que teníamos a lo largo del surco hacía que el agua avanzara demasiado rápido y no se infiltraba. Acá no tengo un suelo tan arenoso, entonces era más lenta la velocidad de infiltración y bueno, necesitaba sí o sí bajar un poco la velocidad del agua. Y bueno, la construcción de la contrarreguera, que es lo que les dije recién, para mejorar la distribución, la adecuación de la compuerta de ataje y derivación, que esto fue muy importante porque les permitió aumentar bastante, en un 30%, la superficie irrigada, ya que no estaban percibiendo, digamos, el volumen de agua que se perdía por esa mal dimensión de la compuerta. Y bueno, en este caso lo que lograríamos con este cambio de pendiente, construcción de contrarreguera y todas estas mejoras propuestas, sería pasar de un 25 a un 81% de eficiencia, que bueno, es bastante, y mejoraríamos sobre todo la distribución. Bueno, acá tenemos otro ejemplo, una finca en Chapanay. Este se los muestro esquemáticamente. Acá la eficiencia de aplicación fue del 46%. Yo no sé si lo dije recién, pero lo que le damos riego actual es a la evaluación, y después al riego mejorado o modificado es a la propuesta de mejora. Bueno, un poco lo que queríamos mostrar acá también teníamos un suelo bastante arenoso. La lámina que yo necesitaba es la línea punteada, y la lámina aplicada es esta que está acá. Desde ya, bueno, un poco se notan los problemas está bien que esto es un esquema, pero habían bastantes problemas en la nivelación. Y bueno, lo que quería remarcar es que la lámina percolada, es decir, la que yo no estoy aprovechando, que está yendo por debajo de lo que se está yendo en profundidad, es de 90 milímetros, que es muy similar a la lámina que yo necesitaba, que es cerca de 100 milímetros. Bueno, acá se ve en este esquema, y después se los voy a mostrar como en el modelo, como sale en el modelo, la tendencia de mayor infiltración en cabeza y menor en pie, que por ahí es lógica, pero cuando nosotros analizamos la conductividad eléctrica, los niveles de salinidad en la cabeza, en el medio y en el pie, vemos este patrón que nos dice que en la cabeza, en las dos profundidades analizadas, que analizamos a los 50 centímetros y al metro, se ve baja la conductividad eléctrica, y a medida que avanzamos en el surco, aumenta. Esto nos da como una pista de que puede haber sido regado en déficit, sobre todo en la parte del medio y del pie, a pesar de que en este evento de riego lo vemos vemos que se ha regado en exceso. Este patrón nos puede indicar que ha sido históricamente regado a lo mejor un poco más desuniforme y en déficit. Bueno, acá está el esquema de este mismo riego, pero esto es lo que yo les contaba recién, es el tiempo entre que el tiempo de permanencia del agua en el surco en cada uno de los puntos, al principio, al medio y al final de la hilera, de izquierda a derecha. No sé si ven mi cursor o no, por eso lo voy situando. No sé si lo ven, por eso lo voy situando. Sí, se ve el cursor. Ah, perdón, lo estoy removiendo entonces. Y como les dije recién, la lámina requerida muy, muy, muy parecida a la lámina que perdí en profundidad, digamos. Entonces, en este caso, la recomendación viene por bajar los tiempos de riego. Lo que vimos, parecido al ejemplo anterior,
que el tiempo de avance de agua no fue uniforme. ¿Qué quiere decir? Que en todos los surcos no avanzaba a la misma velocidad. Entonces pasaba que en un surco tengo el agua durante determinado tiempo, en el de al lado lo tengo la mitad y en el de al lado lo tengo un tercio. Entonces la lámina es muy distinta en la tapada, la lámina que yo apliqué. Y eso por ahí no se percibe, pero es bastante importante las diferencias que se ven entre surcos contiguos, digamos. Y después el tiempo de avance promedio fue, no nos quedemos con el dato, pero la idea es que fue de 25 minutos, pero el que menos se demoró 16 minutos, el que más se demoró 34 minutos. Esto es lo que yo les estaba diciendo recién, que es muy desparejo el avance y es muy distinto el tiempo de permanencia del agua en cada uno de los surcos. Bueno, la recomendación vino por acortar los tiempos, ya que vimos que era muy elevada la lámina aplicada y potencialmente se podría alcanzar a regar el 50% más de la superficie al reducir el tiempo a la mitad. Acá tenemos una foto de cómo estaba terminando el riego. Y acá, bueno, está el esquema que les mostré recién del riego actual o el evaluado y el riego potencial en el que yo reduje el tiempo a la mitad. Básicamente la propuesta era bajar el tiempo de riego a la mitad, construir surcos en lugar de melgas y bueno, nada más. Esa era construir 2 surcos a los pies de la planta en lugar de una melga ancha. Y con esa modificación yo podía pasar del 46% de eficiencia al 84%. Bueno, acá está en resumen lo que les conté recién. Ellos tenían, en esta finca que les estoy contando, tenían un sistema, estaba sistematizado el riego, digamos, tenía algunas faltas de compuertas y caños, pero era reponer eso y más o menos le respetamos la distribución que tenían porque era acorde y disminuyendo solamente el tiempo de riego muchísimo, a la mitad, que es un montón, lográbamos este patrón de infiltración y esa eficiencia que les conté recién del 80 y, no quiero mentir, pero 80 y algo por ciento. Bueno, ya me quedan 2 ejemplos nada más, así que no los quiero aburrir ni marear, pero son distintos casos por ahí, entonces por eso he puesto varios ejemplos. En este caso es un cultivo de alfalfa que se regaba por melga, era una melga de 20 metros, se regaba con pozo. Acá vemos cómo avanza el agua y se ve perfectamente las irregularidades que tiene el terreno. Acá donde están esos picos son las zonas donde se acumula más cantidad de agua, los bajos. Y al revés, los bajos son los altos, digamos. Los altos del terreno. Bueno, acá es parecido al otro ejemplo porque es muy exagerada la pérdida en profundidad. El problema de esta melga es que se regaba en contrapendiente, entonces el avance del agua era muy lento, sumado a estas irregularidades del terreno que no ayudaban, digamos, al avance. Y bueno, tenía elevado tiempo de riego, o sea, el avance era lento y después seguían regando demasiado tiempo y teníamos este resultado. Donde yo necesitaba 100 milímetros, estoy aplicando casi 250. No, 250 no, un poquito menos. En este caso la eficiencia de aplicación fue mala, por esta pérdida que les estoy contando, y bueno, las otras no fueron tan malas, pero bueno, por un lado, la propuesta nuestra era cambiar la sequía de lugar, porque no había muchas posibilidades de cambiar la melga, la posición de la melga, o porque estaba la alfalfa cultivada, entonces vimos la posibilidad de cambiar la sequía de lugar y la pendiente era a favor, era de 0,05, se invirtió el sentido del avance del agua, o sea, el avance fue más rápido porque iba a favor de la pendiente y acortamos el tiempo de riego a la mitad. Lo que quería remarcar en este caso es que al regarse con agua de pozo, en la reducción del tiempo de riego a la mitad es el 50% de horas de bombeo menos en cada riego. Bueno, en cada riego y en todos los riegos, el 50%. Y con esto la reducción del costo, digamos.
Bueno, está bien, tengo que aclarar también que este resultado o este patrón de infiltración que yo veo a la izquierda lo voy a conseguir cuando arregle los problemas de las irregularidades del terreno que no se pueden arreglar hasta que no se cambie el cultivo, o sea, hasta que no termine la vida útil del cultivo. Mientras tanto, tengo que dejarlo así, bueno, no se puede nivelar. Bueno, este ejemplo es de la Valle. Lo que les voy a contar rápidamente, pero es como para mostrarles un ejemplo con el uso de mangas. Acá se ve la manga de riego, en la cabeza del parral, al inicio de la hilera. Y un poco un poco les voy a mostrar cómo era el desempeño del riego actual, que fue el de la evaluación, y el desempeño potencial. Bueno, acá tengo que lo que les quiero mostrar específicamente es la ganancia de pasar del 33 al 64%, de acercarme un poco más a la lámina requerida, y lo que hicimos básicamente fue aumentar el caudal y disminuir el tiempo de riego también, menos de la mitad en este caso sería. Pasamos de 175 minutos a 45 minutos. Bueno, lo principal de esto es que el caudal con las mangas de riego es muy fácil de regular, y eso creo que en este caso aplicamos otra ventana de riego y pudimos aumentarlo de 3 litros por segundo a 6 litros por segundo. Al tener mayor caudal, bueno, el avance fue mayor, más rápido, y pudimos mejorar la eficiencia de riego. Bueno, en términos generales, ahora sí como resumiendo y cerrando, para aumentar la eficiencia de riego necesito, prefiero, tengo que preferir regar por surcos, armar surcos en lugar de melgas, evitar desagües indeseados al pie, en el caso que sea riego sin desagüe, hacer correcciones periódicas de niveles, revisar los niveles, corregirlos, lograr el avance del agua lo más rápido posible, acercarme a los caudales máximos no erosivos, usar pocos surcos por tapada. Estas son todas cosas que sirven para mejorar, para aumentar la velocidad del avance del agua. Tener el suelo poco movido y bien surqueado, surcos bien definidos, y acortar los tiempos de riego. Bueno, otra cuestión es mejorar la distribución del agua en cabeceras. Hay distintas herramientas para hacerlo. Acá en la primera foto hay unos marcos con caño que se pueden usar para abastecer a la contrarreguera, de la reguera a la contrarreguera, y ahí conducir el agua mejor y mejorar mejor la cantidad de tapadas que ya abro y cierro. Lo podemos hacer muy rápido. En este caso hay caños en la foto del medio, y también hay unos sifones ahí en el piso que no están usados, pero es otra posibilidad. Acá se observa bien en la tercera foto, bien construida la reguera y la contrarreguera. Igual que acá en la primera foto, acá se ve nylon en la boca de la acequia a la contrarreguera. El uso de mangas puede ser otra alternativa. Como les dije recién, la manga te facilita mucho el manejo de los caudales y los tiempos porque es muy rápido, es muy fácil regularlo. Acá se ve en la foto cómo se construye o se instala, porque para la manga necesito una cámara de carga que tenga una pequeña altura de agua. Por eso por ahí no se puede aplicar, no se puede usar en cualquier lado, pero es solamente con 25 centímetros o un poco más de 25 centímetros se puede instalar una manga de riego. Acá hay otra cámara de carga hecha con tachos. En este caso está la manga utilizada como conducción en la foto del medio, y bueno, en la última también está como conducción y está enterrada. Ahí se ve la zanja, está abajo de la zanja una manga enterrada. Y este que se ve ahí es el hidrante por donde
saldría el agua cuando lo abro. A ver, bueno, un poco terminando y me faltó una diapositiva que la voy a mostrar enseguida, es como la moraleja es que esto en la situación en la que estamos actualmente no se puede, no nos podemos dar el lujo de regar así, esto no puede existir más. Acá hay unos, bueno, después les cuento, pero era muy grande la lámina que se aplicó, o sea, vos te metías ahí y nos llegaba a la rodilla el agua, así que era como, creo que se alcanza a ver un poco. Y bueno, muchas gracias. Voy a mostrarle otra, una que me quedó oculta, que simplemente es como miren, que me quedó oculta, mira. Para decir que esto, digamos, lo que estoy contando yo ahora es parte del trabajo de muchas personas bueno, que estamos en este tema. Y como les dije, tenemos un grupito en cada una de las estaciones experimentales trabajando en esta temática, y bueno, y esto un poco lo que he contado es parte de lo que hemos hecho en todas estas zonas. Pero bueno, me quedó oculta y era la del principio, pero no quería dejar de decirlo y muchas gracias. Escucho preguntas si alguien tiene. Bueno, Diana, muchas gracias. La verdad que muy, muy útil la presentación, muy bien presentada, digamos, muy buenas diapositivas y el hilo de la charla. Yo, para romper el hielo, te quería hacer un par de preguntas, si pueden ser, digamos. Sí. Una es de bruto que soy, ¿no es cierto? ¿Cuál es el momento, o sea, cuando uno hace el pronóstico de nieve, ¿no es cierto? El pronóstico factible de la temporada, vos dijiste que estábamos muy al comienzo. ¿En qué Sí, momento se puede hacer un diagnóstico, decir, bueno, el pronóstico, a partir de qué mes, de acuerdo a las precipitaciones nivias, uno puede determinar cuál es la perspectiva que tenemos en el año, digamos, en qué mes, será junio, julio, agosto, cuándo uno y puede... no, más adelante, cuando de irrigación te publican el pronóstico, es en En septiembre, octubre. septiembre. Bien, ajá. Los últimos días de septiembre ya saben más o menos el panorama. Un poco se sabe que va a ser un año de baja disponibilidad. Eso, eso ya se sabe. Pero Bien. bueno, como yo no quiero dar pronósticos anticipados porque el año pasado pasó lo mismo, era como un año de baja disponibilidad y después hubo una nevada en agosto que cambió un poco la situación, entonces, pero bueno, siempre hay que estar preparado como les dije recién, es como una tendencia, Claro, claro. tendencia a baja disponibilidad, y si nos comparamos al mismo momento del año pasado, estamos un poquito peor. Gracias. Te puedo hacer una pregunta. A ver si lo noté bien. Yo recuerdo el caso de Chapana, en que ustedes hicieron misiones en Ciudad Arenoso. Esa finca tiene riego superficial por turno, Chapanay, sí, por turno, sí, pero tiene pozo también. y tiene pozo. Ellos Sí, riegan, tienen pozo suplementando, digamos. Ellos sí. tienen cubierta toda la finca en producción. Em, La no pregunta me es, acuerdo la cantidad de hectáreas que tenían. Sé que estaban tratando de recuperar la finca, hacía poco que la tenían y estaban tratando como de recuperarla. En el momento que fuimos nosotros tenían a un regador nuevo también, por eso es que yo les contaba que por ahí eso que vimos del patrón de salinidad nos podía indicar un poco la historia que había tenido ese cuartel. Eh, la pregunta es si, o sea, ellos tenían una baja eficiencia y se mejoraba muchísimo, era por las duras, a lo mejor. Bueno, al tener pozo cambia la historia, digamos, pero ellos normalmente en cada riego por turno seguramente suplementarán con pozos. ¿Hacían eso más o menos? Entre medio. Vos sabés Entre que medio. recibía bastante frecuente, pero no regaban toda la finca. Entonces tenía zonas que no podían regar con el pozo. Me acuerdo ahora por una cuestión de niveles y de que no les llegaba el agua del pozo, no llegaba nada. Em, pero no sé si ese cuartel específicamente, me parece que ese cuartel no lo suplementaban con pozo. No, no, pensando, digamos, el déficit que tenemos, lo que vos dijiste a grandes rasgos, digamos, que es fácil o que relativamente fácil se puede mejorar la eficiencia
y aumentar ya sea la superficie o la condición del cultivo. Y en ese caso era nada más marcar los surcos y acortar el tiempo de riego. Es re fácil. Bueno, y un Claro. poco mejorar la infraestructura. En ese caso sí tenía fallas en la conducción, en la distribución. Pero, o sea, estaba todo bien armado para la sistematización, pero tenía los marcos en mal estado, las compuertas media rotas. Entonces era un poco ir cambiando, mejorando eso, armando la contrarreguera, pero sí, con relativa poca inversión se podía mejorar mucho. Y la última, para no sobre más, digamos, no sobrecargar. ¿Qué receptividad tienen? Digamos, ustedes hacen la medición de eficiencia, le comentan al productor lo que habría que hacer, el productor lo hace después, o en algunos casos, excepto el de alfalfa que vos me dijiste que era imposible, digamos, de modificar, digamos. No era imposible, bueno, sí, la nivelación sí era La imposible. nivelación, claro. ¿No? Sí. Variable. Variable. Algunos sí, y otros por ahí no, ni siquiera, y otros por ahí sí lo voy a poner como en mi plan de trabajo, ¿me entendés? Una cosa así. Como que en este caso que te contaba del que tiene problemas de la falta de sistematización, es como que lo debo ir haciendo. Iba a ir mejorando la sistematización, iba a ir armando los surcos. Es como que algunos lo hacen rápido y lo ves rápido, como el que cambió la compuerta rápido y ahí nomás puedo regar más, y otros a su tiempo, digamos. Y bueno, también hay algunos no, Claro. no sé. El Carlos te puede contar, tuvo una experiencia de uno que no le quiso hacer caso. Bueno, bueno, sí, muchas gracias. Bueno, y una cosa que no dije, que también es importante, en la medida que estén interesados no sé si habrá algunos productores acá conectados, pero en la medida que estén interesados en que nosotros les mostremos esto, un poco lo que mostramos es la radiografía cómo están regando, digamos. Es como la radiografía que se hace uno para ver cómo está regando con las cuestiones que maneja y ver si modificando algunas cosas podemos mejorar o no. Pero bueno, en la medida que estén interesados, estamos abiertos a que se acerquen, digamos. No sé si Fabián vos querías hablar. A ver, era para hacer algunos aportes a lo que comentaba Antonio. No sé si querés poner la diapositiva de la nieve como para comentar por qué se hace el pronóstico en esa fecha. Pero en realidad, digamos, se hace fines de octubre el pronóstico de escurrimiento porque más o menos es en la época donde tenés la mayor cantidad de precipitación nibia, y en función de esos cálculos es que tratan de hacer la teoría de cómo podría llegar a ser esa derogación a través del río, pero el otro inconveniente que teníamos, bueno, ahí podemos ver, este me parece que es sobre el río, este es el río Tunuyán. Vos ahí hablabas cuál era la del año pasado, y es la naranja, perdón, ahí donde tenés el cursor arriba, esa Eh, media grisecita, si mirás arriba acá entre agosto y septiembre, sí, ahí es está, marrón, es la ese, marrón, la ese del fue año el, pasado. ese fue el pico que tuvimos en la nevada Acá, a fines de agosto, tal cual es eso. exactamente. Pero si vos mirás, ¿no es cierto? Vamos a ver que el grueso de la precipitación se nos está empezando no es en junio o en las vacaciones de invierno, sino que principalmente agosto y gran parte de septiembre. Entonces, por eso es que más o menos a fines de septiembre es cuando hacen las mediciones, y sobre eso hacen más o menos el cálculo de ese pronóstico de escurrimiento. ¿Cuál es el inconveniente que hemos tenido en los últimos años, principalmente en el 19? Fue que el pronóstico al final, ¿no es cierto?, más o menos tiene una alta correlación entre la nieve que mide irrigación en las estaciones nibiológicas y el escurrimiento que tienen en el año en el río. Lo que no sucede, o el problema que estamos teniendo en función de las temperaturas,
en alta montaña versus en el llano es que necesitamos en primavera caudales y en altas montañas está temperatura baja, o sea que no tenemos deshielo, y la capacidad buffer de algunos diques nos llevan a tener algunos inconvenientes. Entonces, bueno, lo que están haciendo ahora principalmente el Departamento General de Irrigación es ir regulando, no solamente teniendo en cuenta el pronóstico, sino también cuál es la derogación mensual que van teniendo de agua para ver si tienen que entregar más o menos agua, por lo menos en primavera hasta diciembre hacen un pronóstico, y de diciembre en adelante un segundo pronóstico para ajustar el caudal a entregar, ¿no? Y la otra aclaración es en función de la finca, ¿no es cierto? Recordemos que con cada turno no riegan el 100% de la superficie que tienen empadronada y generalmente cultivada, y o cultivada. Al hacer estas mejoras, bueno, uno lo que puede hacer es que en vez de estar completando el riego cada 2 o 3 turnos, bueno, uno puede achicar esa frecuencia de riego con esas mejoras. Claro. Pero Bueno, eso, un poco para agregar lo que estás diciendo vos, sería que los primeros turnos de primavera, los 2, 3, 4 turnos, de acuerdo al volumen de agua que haya, vienen de lo que está acumulado hoy día en el Carrizal, y lo otro ya viene después de lo que pronostican para el final de la temporada, digamos. Pero el arranque depende de lo que tenemos ahora. A ver, voy a dejar. Bueno, si nadie quiere hacer preguntas, les agradezco haberme escuchado este rato y espero haber sido clara y no haberlos mareado mucho con esquemas y números. Y como vuelvo a repetir, estamos abiertos a... ¿Alguien tiene la...? No, soy yo. Estamos abiertos a que se acerquen y poder ir a ver cada caso y ayudar. Está bien que estas mejoras que mencionamos nosotros son todas a nivel parcelario, y a lo mejor pueden ser extensibles a un cuartel o a una zona de manejo, no es como... quiero decir, requiere una evaluación cada zona distinta de la finca, digamos, pero esto puede ser como un puntapié inicial para ir mejorando de sectores. Bueno, Bueno, listo. bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias a Diana especialmente, muy buena la presentación. Bueno, Gracias. los estamos el próximo primer jueves, si estamos vivos, con salud, del mes de agosto, ¿eh? Ya iremos enviando cuál va a ser la temática. Bueno, muchas gracias a todos por estar, ¿eh? Bueno, gracias. Hasta luego. Chao, muchas gracias. Chao, gracias.